la prédica es de inútil a útil. Y la palabra inútil y útil tienen muchas connotaciones, ¿verdad? La palabra inútil es una palabra que luego nos llama la atención en el sentido de que la escuchamos mucho. Algunos, como un servidor, pues desde niño siempre alguien le andaba diciendo, ay, inútil, ¿no? El maestro recuerdo mi profesor de taekwondo siempre me andaba haciendo eso. Ay, qué inútil que eres, haz esto. En estas épocas era algo un poco más estricto, ¿no? Y también, ¿no? Pues se le escapaba de repente algún maestro en esas épocas. Ahora no, ahorita lo denuncian los alumnos, ¿verdad que sí? Le meten una denuncia y se van a la cárcel. Pero en esa época hasta nos pegaban, me acuerdo, con la vara, aquí. Digo, yo digo, wow. O sea, comparado, ¿cómo puede ser? Yo no soy tan viejo. ¿Cómo puede ser que en esta generación que vivimos, ¿verdad? Ya haya cambiado tanto, ¿verdad? Yo la verdad me deja pensando. Bueno, entonces la palabra útil es una palabra que todos sabemos qué significa. Es cuando uno dice al Señor, Señor, utilízame. Ahí está, utilízame a mí. Hazme útil, significa. Hazme un servidor. Y la palabra nos lleva a Salmos, capítulo 89, versículo 47 y 48. Salmos 89, lo voy a leer en la traducción viviente, versículo 47. Ahí sígame en su versión o aquí en la pantalla. Y dice así la palabra de Dios. Recuerda lo breve que es mi vida. Qué vacía e inútil es la existencia humana. Nadie puede vivir para siempre. Todos morirán. Nadie puede escapar del poder de la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo pensé que no iban a decir. Algunos iban a tocar madera, diría, pero bueno. Gracias a Dios, aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Juntos estamos caminando hacia la madurez en el Señor. Hay un nombre muy conocido pues todo el mundo lo conoce, Albert Einstein. ¿Quién no lo conoce? A ver, levante la mano. Ok, muy bien. Bueno, Albert Einstein era un científico, yo creo que el más famoso de los que se conocen, ¿verdad? Él tenía un coeficiente intelectual, un IQ de 160. Él es el que desarrolló la teoría de la relatividad. Al fin y al cabo, él no la inventó. Dios, al crear el universo, pues así la hizo, ¿verdad? Y él nomás descubrió esa teoría, lo que Dios ya había puesto en el universo creado. Él dio el primer paso para desarrollar así la física moderna. Todo lo que en esta vida usted está viendo ocurre de muchas de las cosas que él descubrió hace un siglo. La verdad que eres un genio contemporáneo, ganador del Premio Nobel de Física en 1921. Y la verdad que él consiguió pasar a los anales de la historia como uno de los científicos realmente más relevantes de todos los tiempos. Sin embargo, durante su niñez, él no destacó por su brillantez, jamás. Todo lo contrario. Cuando apenas tenía 2 años, sus padres estaban muy preocupados de que él no hablara. Yo recuerdo a Angie, de los 4 que tengo, Angie fue la que más rápido habló. A los 8 meses ya combinaba palabras. O sea, hablaba básicamente. O sea, y esta persona, Albert Einstein, el científico, uno de los más famosos, premio Nobel, pues hasta los 3 años dicen que habló. Decían que Einstein fue un niño muy difícil. No quiso hablar hasta los 3, decía uno de los que lo conocían, de sus biógrafos, porque dice que hasta los 3 años tuvo algo que decir. O sea, eso. Durante su vejez, él mismo admite, el físico admite que su supuesta lentitud en su niñez fue lo que consideró importante para elaborar la teoría como la de la relatividad, porque se necesitaba mucha paciencia. Durante su época escolar, como niño y joven, tampoco destacó, jamás, nunca destacó en lo educativo, ¿verdad? Nunca tuvo unas notas que sobresaliesen tampoco.
Los docentes, sus maestros, lo consideraban un alumno reacio a la autoridad y que debían de estar sobre él todo el tiempo, amonestarlo, disciplinarlo, de una manera severa incluso, porque él no paraba de estar rebelde, distraído y haciendo hasta tonterías. De hecho, Einstein abandonó la escuela secundaria sin acabarla. La palabra más frecuente con la que el joven Einstein se encontraba, adivine cuál era: eres un inútil. Eres un inútil. Es lo que le decían. No sabe cuán identificado me sentí cuando escuchaba esto, veía esto. Pero eso es algo que le decían desde joven a Einstein. Habiéndose mudado él, ya teniendo unos 17, 18 años, se mudó a Suiza. Él era alemán. Se mudó a Zúrich, a Suiza. Pero ahí alguien vio su potencial y lo animó al joven a terminar su secundaria, que él había abandonado a los 15 años. En ese año extra, en un año lo completó. El genio alemán llegó a esta escuela en donde él se sintió arropado. Era una escuela en donde los niños difíciles no se les enseñaba como en cualquier escuela normal. No era, decía el maestro de ahí, el director, no hay que hacerles a los jóvenes el ABC ni el 1, 2, 3 todo el tiempo, sino también hacerles visualizar, llevarlos a la naturaleza y darles cosas con las que jugar y alimentar su imaginación. Fíjense, esa era la manera de enseñanza de esta escuela que Einstein, el joven, se encontró. Y según sus biógrafos, era lo que Einstein necesitaba. El problema de Einstein, después él lo confesaría más tarde en su adultez, es que tenía problemas con el pensamiento verbal e incluso matemático. Fíjese, Einstein. Pero tenía, él decía de sí, una maravillosa facultad para visualizar. Recuerden, visualizar es ver más allá, ¿verdad? O del tiempo, o de teoremas, o de sistemas de pensamiento. Es ver más allá, visualizar. Por eso así tal cual. La escuela esa se llamaba Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Una institución de prestigio ahora en Europa. Claro, pues ahí se recibió Einstein, ¿verdad? Aunque, volvemos a repetir, su estilo de aprendizaje era en un estudio independiente de búsqueda de intereses personales. O sea, lo iban personalizando la enseñanza en los jóvenes. Eso contrastaba, obviamente, con el rígido sistema académico de su época especialmente. Y ahí empezó Einstein a destacar en las matemáticas y en la física. Recién, ¿a qué edad? 18 años, 19. Imagínense. Para los padres que pierden su esperanza con su niño, pues tranquilos. Hay esperanza. El resto es historia, ¿verdad? Pasó de ser un inútil, entre comillas, a ser un útil. Aclamado por todo el mundo, famoso, y así este mundo es como funciona. Si encuentras lo que en verdad te motiva a trabajar, lo que aquí decimos en México, lo que nos lleva a echarle ganas. ¿Lo encontraron algunos aquí? O sea, es que a veces es lo que uno está viendo, ¿verdad? Algunos quizás nunca lo encontraron. Ay, ¿en qué me gusta echarle ganas? Y es de lo más variado, de lo más variado. Si lo encuentras y lo encaminas con disciplina, o sea, constancia, esfuerzo y con constancia, en un ambiente competitivo, o sea, que la gente que me rodea también le eche ganas, o sea, tenga intereses similares. Entonces, pues, la regla general, ¿cuál sería? Que pasas a ser de una persona inútil a una muy útil. Así Dios nos creó a los seres humanos. ¿Útil para qué? Para, según lo que en el mundo vemos, para ser un experto en la materia o en algo en específico. Un especialista le dicen, ¿verdad? Porque cuando algo nos motiva, queremos aprender más y más y más
de eso que nos motiva, ¿verdad que sí? Nos motivó, nos prendimos y queremos más y más y más. Eso me pasó a mí, me acuerdo, con la economía. Me acuerdo que me devoraban los libros de economía. Y yo sé que otros veían eso y decían, ¡ay, qué horrible! Pero es algo que cuando uno lo motiva, uno se automotiva para seguir aprendiendo, quiere saber más de esa materia. Quiere involucrarse en todo lo que se relaciona con eso que lo motiva. Eso lleva a que en el tiempo esa persona se vuelva útil en esa materia que lo motivó. O sea, ser un generador de conocimiento en eso que lo motivó. O sea, puede ya ahora escribir libros porque es un especialista, un académico quizás, un profesor, hacer hasta descubrimientos científicos como Einstein, inventar alguna máquina, artefacto o sistema nuevo que mejore la calidad de vida de la gente. De eso está ahí en el mundo, ¿verdad? Son los que ahora vemos en las portadas, ¿no? Del internet, en el YouTube. Bueno, ellos mismos. Por ejemplo, el de Facebook, ¿qué hizo? Inventó la manera de las redes sociales. Dicen que fue el primer billonario a los 20 y tantos años. O sea, uno dice, ¿cómo? Porque le encantaba eso de la socialización. Y tenía una mente, pues, muy buena y la enfocó todo en la tecnología de las redes sociales. Y también los que antaño hacían, por ejemplo, un ingeniero, los aviones, ay, me encanta volar, y diseñaron los aviones, los helicópteros, algunos otros ingenieros, los satélites. O sea, usted puede tener una llamada de aquí a otro país, de aquí o a otro estado fácilmente porque hay satélites donde conectan todo, las comunicaciones del mundo. O incluso, claro, esta utilidad de yo involucrarme en algo más y más, en este mundo estamos hablando, sea útil para entretener. Es algo muy común hoy día, porque el alma humana, ¿qué necesita? Esparcimiento, relajarse, divertirse también. Ahí entran, las artes, como el dibujo, la música, ¿verdad? También entran ahí los deportes, el teatro, el cine, la TV, el internet sería ahora, ¿verdad? Los generadores de contenido de YouTube o de Instagram o los streamers de TikTok, ¿verdad? Esos son los que ahora están de moda y son los nuevos entretenedores. En cada época, en la época romana era el Coliseo, ¿verdad? Ahí se daban y se mataban y les entretenía. Y después están los deportes, la música, el arte, el ballet. Ahora pues a nadie le gusta el ballet, pero antes le encantaba el ballet a la gente. Le encantaba la ópera. Y ahora no, ahora en los conciertos ahí donde uno se queda sordo, ¿verdad? Yo voy 2 conciertos de eso y ya pues pierde el oído. Claro, eso lleva a ser útil. Seguimos con la palabra útil, no se vaya de eso. Para ser también un generador ¿de qué? De bienes materiales, de dinero, por así llamarlo. Hoy día esto está muy sesgado ¿a qué? Al entretenimiento, a las redes sociales. Los que más ganan, ¿quiénes son? Los actores, las actrices del cine, del YouTube, de los músicos, los deportistas, ¿verdad? El arte clásico, pues ya no genera, como dijimos. Las ciencias no pagan, ya dicen. De hecho, el mismo Einstein, fíjense, él no dejó mucha herencia material. Su herencia fueron sus teorías científicas, el aumento del conocimiento en la física, ¿verdad? Especialmente. En el mundo, ese es el punto, en el mundo así uno puede pasar de ser un inútil o fracasado a un útil exitoso. Así es en el mundo, ¿verdad que sí? Cuando alguien tiene fama, dinero o poder, la gente ¿cómo lo aclama? Esa es una persona de éxito. Esa persona es útil para la sociedad, aporta a la sociedad. Así ellos piensan, ¿verdad que sí? La analogía, y aquí viene lo importante y presten atención, la analogía de pasar de ser alguien inútil a una persona útil es la misma para el reino celestial de Dios.
Vamos a ver, no más que es el mundo al revés, ¿verdad? O todo lo contrario a lo que el mundo nos plantea. Lo que el mundo dice que es inútil, el reino de Dios lo llama útil y viceversa. Esa es la gran contradicción que la Biblia nos explica una y otra vez. Lo que el mundo llama exitoso, la Biblia dice que no es eso útil. Y así lo expresa el apóstol Pablo. Vamos a ir a unos pasajes. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo para hacer esta explicación? Dice así el versículo 18 en Reina Valera. Porque la palabra de la cruz, el evangelio, es locura a los que se pierden, a los que no creen. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Para cuántos el evangelio es poder de Dios? Amén. El evangelio para los que creemos en lo que aprendimos estos últimos 2 domingos, que Jesucristo murió, fue sepultado y ¿qué? Y resucitó al tercer día. Para los que creemos que esa obra de Jesús la hizo Dios haciéndose hombre para poder morir por nosotros y resucitar para ser la evidencia de lo que nos va a pasar a nosotros. Que la tumba no va a ser, como hoy el Salmo que decía, el poder de la tumba, ¿verdad? No, nosotros no creemos en el poder de la tumba ya. Por eso el cristiano normalmente no debe de temer a la muerte ya, porque solamente es una mudanza, estando aquí en la tierra, ¿a dónde? Al cielo o al paraíso o a la presencia de Dios directa. Para nosotros la tumba no tiene poder, el evangelio tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es, ¿qué quiere decir? Todo lo que vimos de lo que el mundo llama útil, que explicamos al principio, todo lo que el mundo dice, eso es útil, ¿verdad? El youtuber ese, no hermano, mire, ese youtuber dice muchas cosas ciertas, pero la Biblia dice más cosas ciertas. Y no, ese político, híjoles, ser como el Mesías. No, pues yo ya tengo el verdadero Mesías, etcétera, ¿verdad? El mundo llama útil a muchas cosas inútiles según el reino de Dios. Todo lo que vimos que el mundo llama útil, Dios dice aquí que lo destruirá y lo desechará. O sea, ¿para qué le hacemos, verdad? Es que hay que creer en la palabra de Dios o no. Cuando la palabra de Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, todo lo que planteamos del mundo, Dios lo va a destruir. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, el académico, el profesor. ¿Dónde están los Einstein, como que dicen? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Lo voy a leer en la traducción viviente, este versículo 20. Fíjese, lo va a entender mejor. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ahora volvemos a la Reina Valera en el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, sabiduría de los hombres, ahora viene sabiduría de Dios. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de los hombres, claro. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por construir una vida en base a la utilidad que este mundo considera como buena, jamás, y subrayo, jamás voy a llegar a vivir en base a lo que Dios considera útil. Son caminos totalmente diferentes, mis hermanos. No hay una manera de fusionar los caminos y querer lo mejor de los dos mundos. No hay.
Lo repito, querer construir una vida en base a la utilidad que este mundo considera buena. Voy a ser presidente. Después vamos a ver que eso no es malo, eso no es pecado. Tener esos deseos no es pecado. Ahora, ¿para quién va a usar y para qué gloria va a usar esa visión que tiene? Esa es la gran diferencia. Pero volvemos. Construir una vida en base a la utilidad que este mundo considera buena, jamás, jamás. Con eso voy a llegar a vivir en base a lo que Dios considera de utilidad. Es un camino diferente totalmente. Por ejemplo, para los que vivimos aquí en Jalisco, o sea, todos nosotros, queremos ir a la Ciudad de México. A ver, no es que puedo tomar cualquier carretera. ¿Está bien? Tengo dos alternativas que yo conozca, ¿verdad? Una es por Querétaro y otra es por Michoacán. Por Michoacán se ven muchos laguitos, por Querétaro es un poquito más lejos, pero estaba la carretera más bonita. Ahora dicen que ya hicieron la carretera a Michoacán. Pero bueno, son dos caminos diferentes que llevan a un mismo punto. No puedo querer ir a México por la carretera a Zacatecas que lleva a Monterrey y al país del norte, ¿verdad? No, no puedo. Algunos, no, igual, si le echo ganas, sí puedo. Échele ganas y terminará en Canadá o en Alaska, ¿verdad? Échele ganas. Pero no va a llegar a México. Versículo 22. Pero los judíos piden señales y los griegos, los gentiles, buscan sabiduría. Esta sabiduría es del mundo, de los hombres, ¿no? Ahí está, ¿se dan cuenta? Unos quieren ir por Querétaro y otros quieren ir por Michoacán. ¿Sí se dan cuenta? Pero todos llegan al mismo punto, a México. Sin menospreciar a México, ¿eh? No estoy diciendo que, ay, los chilangos, no. Estoy haciendo un punto de comparación, ¿ok? Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el Evangelio. Para los judíos ciertamente tropezadero. Ellos buscaban, aunque un Mesías poderoso como David, que es el que va a llegar en su segunda venida. Pero para los gentiles también locura. Estás loco. Tienes que confiar en ti mismo, echarle ganas, hacerte poderoso y aplastar al no poderoso. Eso es lo que el mundo pide. Por eso es una locura que Dios se haga hombre y sea escupido, abofeteado, latigado, flagelado, que su piel sea toda así desmembrada y clavado en un madero. Dios por nosotros. No digas locuras, eso no pasa. Los dioses están sentados en su trono y uno nomás le rinde pleitesía, se baja. Es todo lo que hay que hacer con los dioses. ¿Se da cuenta? Nosotros que vemos primero por el reino de Dios, ¿cuántos ven por el reino de Dios? Amén. Por las cosas de arriba, por las cosas espirituales, antes que las materiales, pues no vamos a la Ciudad de México siguiendo la analogía recién presentada, sino que vamos por la de Zacatecas y vamos a Monterrey o al país del norte. ¿Sí lo entiende? Es totalmente otra ubicación. No voy a ir a México, después voy a ir acá, me vengo para acá y ando jugando, dando vueltas. No. Eso, el cristianismo, no se trata de eso el cristianismo. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Cuánto poder tiene este versículo 24? A mí, cuando usted esté un poquito ahí debilitado, atacado, triste, lea esto. Para los llamados, ¿cómo fuimos llamados? Por la fe en Cristo, ¿verdad? Por creer y estar convencidos de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Decimos, esto es poder, yo vivo el poder de Dios. Y eso me da sabiduría para poder vivir esta vida recta y justamente como Dios manda. ¿Cuántos dicen amén? 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo más débil de Dios y lo más insensato de Dios, por un decir, como dice él, ¿no?
Es más fuerte que todo lo que los humanos puedan construir. El contraste entre lo que el mundo llama útil y lo que Dios llama útil, entonces es abismal, muy, muy grande. Y la explicación de este contraste tan opuesto sigue en el capítulo siguiente. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios 2:12, seguimos en la Reina Valera, dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos dio algo, ¿verdad? Para entender la utilidad de las cosas según Dios, hay que recibir ¿qué cosa entonces? Al Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que Dios nos dio, la promesa del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo iba a ser enviado para que muere en nosotros. Así nosotros vamos a entender realmente qué es útil. Si no, vamos a seguir sentados ahí diciendo, eso que dice el predicador es puro cuento, es locura. Vuestro pesadero. Quizás son religiosos como los judíos, ¿verdad? Versículo 13, seguimos en 1 Corintios 12, 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que ahora estamos haciendo, lo mismo. No es que nuestra escala de valores, escala de lo que consideramos útil para nosotros, se modifica. No. El dinero era primero, por ejemplo, ¿no? Pero ahora la fama y el poder, porque solo el dinero no encontré satisfacción ahí. Entonces ahora tiene que ser el poder. Quiero ser presidente. Gana menos que un CEO de una empresa multinacional, pero tengo más poder. Y lo vienen los CEO y los tengo ahí temblando, como ahora Trump está, ¿verdad? Tengo ahí, ¿verdad? Temblando a mis pies. Y eso es una verdad, que pues ahí no cambió nada. ¿Sí entiende? Cambié una cosa por otra, se modificaron las cosas nomás. Una cosa que tenía menos valor, menos utilidad, pasó a tener más y otra menos, es todo. Por ejemplo, mi trabajo era lo más importante para mí, pero ahora lo más útil es mi salud. Que mi doctor me dijo, si sigues así te vas a morir. Entonces, ahí no se trata de modificación, incluso es una mejora esto, ¿verdad que sí? Es una mejora en mi escala de valores, en mi escala de utilidades. Pero de eso no trata el reino de Dios. No trata de modificaciones, no trata de mejoras, no. Sino que trata de desechar mi antiguo sistema de valores o utilidad por uno totalmente nuevo que nos es brindado por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces ¿qué pasamos? De la sabiduría humana, como dice el apóstol Pablo, a lo enseñado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios. Comenzando, claro, por este libro que es la Biblia, ¿verdad? Donde nuestra escala de valores o utilidad es acomodar lo espiritual a lo espiritual, como recién leímos con el apóstol Pablo. Acomodamos las cosas espirituales según como Él nos va usando. Esto es, según el llamamiento de Dios. Algunos de repente tienen unas actividades y Dios le dice, no, deja todo eso y ahora vente a servirme como pastor. Mi caso, por ejemplo, pero no a todos. Otros le dicen, no, sigue con tu trabajo secular y pastorea mis ovejas. A otros ni pastor, sé maestro, ujier, administrador, según los dones que el Espíritu le dio. El Espíritu no nos va a dar un don y después, híjole, ya la regué con este. Este lo tenía para administrador y le di el don de profecía. Y nomás anda profetizando en la administración. Yo profetizo que él va a ser administrador, que él va a ser jefe de puesto, que él va a ser... No.
Ya la regué el Espíritu. ¿Usted piensa que es así el Espíritu? ¿Verdad que no? No es así. El Espíritu nos dio para que trabajemos según la utilidad que Dios considera a nosotros, sus hijos. Nos dio dones, nos dio la capacidad, talentos para poder realizar eso que Él considera útil para nuestra vida. El evangelista hace labor de evangelista, el pastor del ministerio del pastorado, el maestro en enseñar las verdades del reino de Dios, el que administra con honestidad, el que da con generosidad, dice la Biblia. Pero lo acomodamos todo esto siempre en base a la guía del Espíritu de Dios, lo espiritual con lo espiritual. No mezclamos las cosas de este mundo con las espirituales. Eso significa siempre lo espiritual tiene prioridad en el reino de Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, entender espiritualmente. Ese es el tema. Por eso yo les digo, por favor, tengan paciencia con sus amados, con sus compañeros de trabajo, con sus amistades que tenían en el mundo, que si no entienden y los empiezan a hacer bullying y que están locos y qué sé yo, y todas esas cosas que los que predicamos nos encontramos, no se desesperen. Es algo que es normal, que se deben de encontrar. Menos se enojen contra ellos, menos. Pero lo espiritual se discierne en lo espiritual. Por ejemplo, si Dios dice que es importante congregarse, y uno dice, no, pero ¿para qué está el internet? Allá en el YouTube. ¿Se acuerdan como en la pandemia? Estábamos todos sin poder congregarnos durante 1 año y medio. En otros países duró hasta casi 3 años sin poder congregarse. Muchos no volvieron, en serio, muchos no volvieron. Pastores que se quedaron sin congregación. Pero la Biblia, ¿qué dice? Congréguense, no pierdan esa costumbre. Edifíquense unos a otros. No, lo voy a edificar online. Le voy a mandar un emoticón. Ya te edifiqué, hermano. Gloria a Dios. Le mando, ni siquiera lo escribo, le mando ahí un emoticón. Dios te bendiga. No es así, mis hermanos. Que el reino de Dios crezca en los corazones de los hermanos. ¿Pide eso Dios? Claro, ¿verdad que sí? Y yo poder ser de ayuda a que el reino de Dios crezca en el corazón de mi hermano, eso es la bendición más grande según la utilidad que Dios dice, no según la del mundo, no según la sabiduría del mundo. Si usted le dice, yo voy a apartar tiempo y esfuerzo, pero no para provecho personal, sino para el provecho del reino de Dios, el hombre natural va a decir, usted está loco, es mejor estar en el bar emborrachándose. Eso es lo que mis amigos del mundo me decían. Oye, ¿qué hace ya? Gente, también bien helada la chela. Y algunos se hacen el agua a la boca, cuidado. El diablo está ahí para tentarlos, dice la palabra. Para ellos es locura. No, yo me siento a gusto estando con mis hermanos. Recibir bendición y bendecirlos. Para los que se pierden, es así porque piensan que no hay utilidad ahí, es inútil. Piensan que hay utilidad en el camino que ellos ahora están yendo. No, aquí está la utilidad, porque fíjate, los ponemos en las mejores escuelas. Eso yo lo sé de primera mano. Los ponemos en los mejores lugares, en los mejores clubes, para que se junten de niño con los ricachones. Y después ya tengan al amigo Ricky Ricón. Al tío Ricky, como le dicen al dueño de aquí de Electra. Así le dicen en las redes sociales. Al TEC lo envío porque se vaya ahí va a encontrar segura, y que se case, ¿no? Con una mujer ahí, con la nieta del tío Ricky.
tienen los valores, la utilidad en las cosas como, ¿te acuerdan al principio lo que hablamos del mundo? Así, como eso, la sabiduría del mundo. Y contando como la sabiduría del mundo, tiene mucha razón eso, ¿verdad que sí? Algunos que todavía están muy manchados de la sabiduría del mundo dicen, no, amén, sí, es verdad. Sí, hermano, está bien eso, sí está bien. Pero lastimosamente, entre comillas, la Biblia no lo dice así. La Biblia nos advierte una y otra vez. Lo que el mundo considera útil, yo lo desecho, yo lo voy a destruir. No se afanen con esas cosas. El mundo siempre va a considerar útil las cosas que alimentan mi carne, mis pasiones carnales, o todo lo que pueda yo admirar con mis propios ojos, o sea, lo material. Lo espiritual no se puede ver. El mundo siempre conlleva una dosis de orgullo y arrogancia. Confía en ti mismo. Eso es lo que más escuchaba yo. Cuando competía en deportes o cuando estaba ahí en la universidad o en el trabajo, confía en ti mismo. Tú puedes hacerlo. Confía en ti mismo. Pero yo en mí mismo tenía puro miedo. O sea, ¿qué voy a confiar en mí? Si no, pues ¿qué? Entonces, ¿qué hacía uno? Transaba, temía al hombre, al jefe. No, del jefe depende mi salario. No, tengo que quedar bien con él. Y no iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque el jefe quería que llegue el domingo ahí al trabajar. Y ahí estuve unos años así. Tenía miedo a los hombres. No tenía temor de Dios. Pero cuando ya me empezaba a ir bien, decía, no, sí funciona esto del mundo. Sí, le eché ganas. No dormía mucho, siempre estaba disponible para el jefe, siempre estaba ahí tratando de resolver las cosas. Y no, sí aumentaba el salario, el puesto, y el mundo me aplaudía. Y ahí venía la dosis ¿de qué? De orgullo, la inyección, que es peor que cualquier dopamina. Y uno se siente, hijo, ya soy importante. Esta casa yo la gané con el esfuerzo mío. Yo construí esta empresa. Yo construí mi carrera profesional. Este es mi dinero que con todo mi esfuerzo yo junté en toda mi vida. Me lo merezco por tanto trabajo y de educación que le eché. Y empieza el orgullo. La peor de las drogas. Esto es lo que el apóstol Juan, todo esto que estuvimos hablando es lo que el apóstol Juan nos habla en 1 Juan 2:15. Todos conocemos este pasaje, vamos a leerlo rápido. 1 Juan 2:15 en la traducción viviente, me gusta cómo está en esta traducción. Y dice así, 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen. O sea, en la escala de valores del mundo, lo que el mundo dice que es útil, no lo amen, no lo estimen. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios no deja lugar a dudas? No nos deja lugar a dudas. Nos habla bien claro porque Dios no quiere que estemos confundidos. Mas, sin embargo, muchos andan confundidos porque no quieren dejar su orgullo. Versículo 16, pues el mundo, y da la explicación, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Ahí está todo lo que acabamos de mencionar. Nada de eso, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Así tan claro. Versículo 17, y este mundo se acaba, y aquí viene lo importante. Este versículo 17 es lo importante, es la conclusión. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Se dan cuenta? En el versículo 17 están las dos escalas de valores. De la sabiduría de este mundo y de la sabiduría de Dios. El que tiene su escala de utilidad en lo espiritual, en el reino de Dios, es el que vivirá
según esa escala, ¿verdad? Va a vivir según esos criterios, esos estándares, esos mandamientos, porque los considera de utilidad vivir de esa manera. La persona que no se acerca a eso es porque dice, no, yo me quedo con mi pornografía, con mi fornicación, con mi orgullo, con mi no perdón, yo me quedo con todas las cosas, el transar para avanzar, el dinero, etcétera, etcétera. Yo me quedo con eso. Sí, entiendo que Dios existe. Sí, entiendo que tengo que ser bueno, pero ¿puedo ser bueno con todo esto? No. A rato vamos a ver que sí podemos ser buenos con todo esto, pero estos tienen que estar en un lugar, ¿sí me entiende? No en el lugar. El que tiene la escala de utilidad en el reino de Dios vivirá según esa escala, considerando útil lo que Dios considera útil e inútil lo que Dios considera inútil. Y la clave del asunto es que solo son estos, y ahí está la clave, solo son estos los que continuarán sus vidas en el reino de Dios. Es que nosotros ya entramos en el reino de Dios. Yo lo he dicho muchas veces. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Nosotros ya hemos entrado en el reino de Dios recibiendo al Rey en nuestro corazón. Dios dijo, híjole, no sé si va a llegar a Canaán. No vaya a ocurrirme como los israelitas necios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? La gracia de Dios se aumentó, dice. Y dice, mejor voy con... Salió el Señor al desierto, ¿a qué? A morar con nosotros, a hacer tabernáculo con nosotros. Para decir, no, me lo voy a llevar, me lo tengo que llevar. Le voy a mostrar mi poder y mi amor en su vida, yo estando con Él, junto a Él, para que no se sienta solo ni abandonado. Se sienta querido, amado, protegido y guiado. Y cada vez que su escala de valores empieza a ser carnal, empieza con la sabiduría del mundo, yo lo voy a guiar con mi palabra. Yo lo voy a guiar a través de los hermanos, de la locura de la predicación, y lo voy a enderezar. Lo voy a enderezar en mis caminos. Eso se hace cuando el Rey que mora en mi corazón está en el trono de mi corazón, claro. Si lo tengo ahí en un calabozo en mi corazón, metafóricamente hablando, Él no va a poder hacer nada. Los otros, los que siguen discutiendo de cómo llegar, volvemos a la analogía, a México, a la Ciudad de México, seguir por la de La Libre, la de Cuota, por Querétaro, por Michoacán. Si por señales o por el conocimiento humano, todas son formas diferentes más de lo mismo. Consideran útil lo que Dios considera inútil. Y es hora de parar eso, mis hermanos. Todas. ¿Por qué? Porque todas terminan en la muerte. Vamos a ir a Proverbios 14, versículo 12. En la traducción viviente dice así, Proverbios 14, 12, dice, delante de cada persona, o sea, de cada uno de nosotros, hay un camino que parece correcto. Esto está bien. Si hago esto, nada me va a pasar. Al contrario, voy a ser beneficiado. Porque el que no tranza no avanza. Así que todos lo están haciendo. ¿Por qué yo no? Pero termina en muerte. Para esa gente va esta palabra. Escueta, corta, pero muy verdadera. Porque es palabra de Dios. Y alguien puede todavía... Alguien incrédulo todavía puede estar diciendo, ok, pues todo es por el espiritual, todo espiritual, pero nosotros estamos en este mundo material, yo tengo carne y hueso. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que no trabaje, que no me case, que ni siquiera coma, que viva como súper espiritual, volando así. ¿Qué quiere Dios? No entiendo al Señor. No, la palabra de Dios nos dice que si alguno no quiere trabajar, no coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10 para el que anota. O sea, la palabra nos da instrucción clara que el trabajar es algo bueno. A Adán lo puso a trabajar, ¿sí me entiende?
lo puso a trabajar a Adán. Y desde Adán para todas las generaciones. El que si no trabaja, que no coma. ¿Y qué hay con que casarse? Ahí quieren que todos seamos monjes en un monasterio. Bueno, también dice la palabra, mejor es casarse que andar quemándose, ¿verdad? O sea, arder de pasión significa. 1 Corintios 7:9. Pero no, los jóvenes que tienen 15, 16 años, entonces me caso. No. No se vale, ¿eh? Que Dios le dé discernimiento, ¿amén? Muy bien. Pero la palabra lo dice, la palabra nos enseña que es mejor casarse que andarse, pues, quemando. Es lo mismo que el Señor bien claro desde Génesis nos instruye en qué cosa, en el matrimonio, ¿verdad que sí? Y el mismo Jesús lo nombra en los evangelios y dice, nombra Génesis 2:24, ¿sí o no? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es el matrimonio. Eso es lo que Dios quiere para la salud de las familias, pero lo quiere en su orden. Pero todas estas cosas que estamos hablando, porque estamos hablando de aquel incrédulo que dice, no, pues quieres que nomás sea como un fantasma y que no, pues yo tengo cuerpo, tengo pasiones, tengo deseos, tengo visiones, quiero hacer cosas en esta vida, estoy joven, etcétera, ¿no? Me quiero comer el mundo. Bueno, cómase mejor una torta. No, los sueños no es pecado. Al contrario, los jóvenes es normal que tengan sueños y los no tan jóvenes también. Visiones, querer algo, hacer cosas grandes. Pero todas estas cosas que hacemos en este mundo deben de estar subordinadas a lo espiritual. ¿Sí lo entiende? Por debajo de lo que Dios considera útil. Aquí está lo que Dios considera útil y todas estas cosas van en el cajón de abajo. Abajo, no arriba, abajo. Son útiles todas estas cosas, casarse, comer, vestirse bien, comprar una casa, un carro bonito del año. Todo eso no es pecado. Dios dice que lo que deseamos en el corazón, Él también quiere cumplírnoslo. Él es un padre bueno. Acuérdese siempre lo que usted quiere hacer con sus hijos, los que somos padres, ¿no? Queremos darle lo mejor, aunque no podamos. Hasta algunos que se endeudan para hacer ciertas cosas. Eso no es bueno, pero obviamente parte de un corazón de un padre que quiere darle todo lo que puede a sus hijos, dentro de sus posibilidades. Y Dios no es menor o peor que nosotros. Dios nos quiere dar junto a Cristo todas las cosas y así lo va a hacer. Pero volvemos al tema cuando estamos todavía en este mundo material y este cuerpo. Todo eso son útiles a menor escala que las espirituales, que son las más útiles. Son útiles en la medida, todo eso de casarse, tener un trabajo, una profesión, una carrera, todo eso son útiles, son buenos, en la medida que ayudan y añadan al cumplimiento de las que Dios considera más útiles, que son las espirituales. Es fácil saber cuando no añaden. Por ejemplo, si mi carrera me está separando de congregarme, de hacer esto y lo otro, pues yo le tengo que preguntar a Dios, Señor, ¿puede ser un periodo corto en donde yo me estoy aquí haciendo así o no quieres que lo haga? Y lo aseguro que el Señor en su tiempo le va a contestar. Si usted lo busca de todo corazón, el Señor le va a responder. ¿Está bien? Una persona y divina, y Él va a contestar. Él no nos va a dejar ahí muteados, ¿verdad? Como dicen ahora, ¿no? O no nos va a bloquear. Este me está molestando siempre. Miguel, bloquealo. Ahí viene el chillón, Mario, ahí está chillando de vuelta. Por la salud de la hermana, porque su hija no sé qué, y nada, bloquéalo, Miguel. Es más, la próxima te mando para que le des una coscorriza. No, así no es el Señor. El Señor es amor. El Señor está a favor de nosotros. El Señor es un Padre bueno. El Señor siempre nos mira con los ojos de un padre diciendo, ahí está la niña de mis ojos.
Eso dice la palabra de Dios. O lo hacemos a Dios mentiroso o le creemos. Trabajar entonces, hacer dinero, formar una carrera, echarle ganas. No es pecado jamás, es bueno. Pero si está subordinado a lo más útil, a lo espiritual, si no puede transformarse en malo. Como dicen, el dinero en mi mano y en mi bolsillo, pero no en mi corazón, ¿verdad? Pero si el dinero pasara a tener una importancia de utilidad mayor, ¿qué pasa a ser? Un ídolo. Y me sumerge en mis pasiones. Eso siempre me va a jalar, sumergir. ¿A dónde? A mis pasiones carnales de primera de Juan 2, a mis pasiones materiales y a mi orgullo. Siempre va a causar eso en mí. Cuando el dinero y el fruto de mi trabajo es para el reino de Dios, entonces uno puede ser generoso y no codicioso. Eso cambia mucho la perspectiva. Los que vivimos eso, no somos perfectos, pero vamos entendiendo este aspecto. Cómo poder ser generoso. Y no hay que ser rico para ser generoso, ¿sí entiende? Acuérdese, yo siempre lo repito, la vieja anciana, es que no me gusta decir vieja porque piensan que digo ese doble sentido, ¿no? Pero la señora mayor, adulta mayor, puso 2 blancas, estamos hablando de 2 pesos mexicanos. ¿Y Cristo qué le dijo? Ella puso más que toda la bola y esos ricachones que pusieron millones. No, ella puso más. Fue generosa y no codiciosa. Y repito, eso no significa que yo viva sumido en la pobreza para apoyar a la obra de Dios. No. O que no dé de comer a mi familia, o que no esté para mi familia y ande siempre en las misiones. No. No, y agarro una casa y la vendo y se la doy al pastor. Bueno, eso puede ser, ¿no? A ver. No se crea, ¿eh? Aleluya, iba a decir, pero no. Mi carne, ¿no? Mi carne traicionera, ¿verdad? Eso no es bueno. ¿Entienden? Mi primer ministerio, varones y también madres, ¿verdad? Aprovechando el Día de las Madres, es mi casa. Tengo que proveer a los míos y después venir. El Señor me va a dar, hay un momento que el Señor me sobreabunda en casa para yo ahora poder ir a la iglesia y poder ayudar en tiempo, en dedicación, pero también en recursos, lo que sea que Dios me ponga. Acuérdese, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? No es que está robando a Dios. Aliméntese bien, vístase bien, sea un buen proveedor, ¿eh? Si tiene la posibilidad, cómprese un buen carro, una buena casa, yo qué sé. Es parte de su ministerio, ¿verdad? Como padres. Pero son simples añadiduras para tener fuerzas y salud para el servicio de lo que Dios considera más útil. Hay un hombre que nos habla de cómo se dio cuenta de que todo lo que había hecho en su vida, todo lo que había hecho en su vida fue inútil. Este hombre fue poderoso, fue rico, uno de los más millonarios de todas las épocas de la historia de la humanidad. Fue rey y fue científico, fue académico, pero al final de sus días, en su vejez, se dio cuenta que todo lo que él había vivido, todo lo que él había vivido le había dado utilidad, considerado útil en su vida, todo era vanidad. Era vano, no tenía en verdad valor. Se encontró con nada, llegó a la cima de la montaña y pensó que iba a decir, ¡ah! He conquistado el mundo, y se vio que estaba vacía la cima y vacío su corazón. Al final de sus días, gracias a Dios igual, se dio cuenta antes de morir. Él dijo, no tuvo sentido desvivirse por todo eso que consideró de importancia. Todo terminó siendo inútil. Ese hombre es el rey Salomón. Vayamos a Eclesiastés, este libro que él escribió en su vejez. Capítulo 1, versículo 1, lo voy a leer en la traducción viviente. Me voy rápido, escuche bien.
Eclesiastés 1:1, traducción viviente, dice, estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Todo es vanidad, dice la Reina Valera, ¿eh? Todo es vanidad, todo es vano. En la Dios habla hoy, dice, todo es vana ilusión, vana ilusión. Todo es vana ilusión. ¿Se da cuenta? ¿Qué es una ilusión? Algo que parecía que era real, pero cuando uno llega al momento ahí que lo va a agarrar y se desvanece. Era una ilusión, un holograma, no era real. Versículo 3, seguimos en la traducción viviente. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. O sea, ¿de qué te jactas? Que eres un gran político o un gran empresario, un gran poderoso en esta tierra. Si todo lo que has obtenido en este mundo es solamente material, ¿de qué te jactas? Tu generación va a pasar y tú vas a morir y serás olvidado como tantas otras generaciones. Y alguno puede decir, ay no, pero mire, están Cristóbal Colón, el Hernán Cortés y todos los grandes, Benito Juárez, ya están muertos, pero todos los seguimos recordando. No, hombre, acuérdense en mi historia cuando estaba en la primaria, era lo que menos, la clase que menos quería. Y Benito Juárez, ¿qué me importa el que hizo? A mí me importa salir a jugar y divertirme. Este Benito Juárez y este Hidalgo, y ay, me sirven todo el tiempo. Hidalgo y las costillas me duelen, ¿qué costillas? Dice. Pero fíjense, o sea, los recordamos porque sí, de obligado, ¿verdad? O sea, no es que, ay, y también se los recordamos como, ay, pues ya murieron y ya rindieron cuentas delante del Señor, ¿verdad que sí? Versículo 8, todo, así dice Salomón viejito, todo es tan tedioso, imposible de describir. Estaba solo en la cima y estaba solo y dijo, todo eso es tedioso. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Versículo 11. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, ni las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. O sea, todos vamos a morir y nuestras obras, por más grandes que sean, según mi escala de utilidad, según este mundo, terminarán en la tumba. Versículo 12. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. La paga del pecado es muerte. Esa es la tragedia. Todos moriremos algún día, por más títulos de doctorados, carrera profesional exitosa, poder y dinero que tengamos. Como Salomón, absolutamente todos moriremos. Donde la mayor tragedia, todavía mayor, no es la muerte en sí misma, sino morir sin Jesús, ¿verdad? Eso es lo peor. Versículo 14, sigamos ahí, 14. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. ¿Quién persiguió el viento por un minuto? ¿Verdad? No tiene sentido. ¿No? Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. O sea, no tiene sentido. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Pero ahí no termina la búsqueda de la utilidad en esta vida de Salomón.
Ahora se dirige a los placeres. Como no, siempre el ser humano cuando en sus objetivos buenos, la carrera profesional, el trabajo, la familia, no encuentra ahí ya no encuentra utilidad, se encuentra vacío, busca ¿en dónde? En los placeres de la vida, empieza a caer. Entonces, en el capítulo 2 se titula, los traductores pusieron la inutilidad de los placeres. Y empieza a hablar de esta inutilidad que el mundo, vean en sus redes sociales, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. ¿Qué van a encontrar? Ay, aquí estoy en Vallarta, aquí estoy en Cancún. Ay, híjole, sóplale, que haz ruido de vientos. Y aquí estoy en no sé dónde y todo el mundo tratando. Miren mi reloj nuevo. Ay, este es un Rolex. Y miren, y hace esto y ¿da la hora? Sí, pues ya. Lo compré en $1,000,000. Y hacen así. Ah, también voy al gimnasio, ¿verdad? Entonces, ya están nomás en todo ese tipo, ¿verdad?, de cosas. La inutilidad de los placeres. Miren cómo habla Salomón de esto. Versículo 1, Eclesiastés 2:1, seguimos en la traducción viviente. Me dije, vamos, probemos los placeres. ¿No encontró en su trabajo, en su familia? Probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? O sea, toda la industria del entretenimiento que ahora es lo más importante, ¿sí o no? El arte, la música, los deportes, el cine, las películas, las series, los influencers. Eso es lo que ahora más mueve, ¿sí o no? Más dinero mueve. ¿Sabe por qué mueve más dinero? Porque mueve el corazón de muchas personas. Por eso mueve. Donde está el corazón de las personas, está el dinero de esas personas. Pero, ¿qué dice Salomón? Era otro camino. Era otro camino. Otro camino más. Estos placeres que llevan al mismo lugar, a la muerte. Versículo 3. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Entonces sigue decayendo, ¿no?, los placeres. Una cosa es ver un deporte, escuchar música y ahora ya empezar a embriagarse, ¿no? Decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando la sabiduría, me aferré a la insensatez. Ahí está, los placeres malos. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Miren, cuando el esfuerzo y el trabajo y el entretenimiento y los placeres no funcionan, se buscan los extremos, se van a los extremos, los vicios. Aquí está. Otros, fíjense, otros se van al otro extremo. ¿Qué sería el otro extremo? Megasueños, megavisiones y megasobras. ¿No? Por ejemplo, voy a construir la torre más alta del mundo. Yo voy a construir el puente más espectacular del mundo. Yo voy a construir la ciudad inteligente más espectacular y más padre del mundo. Y así está, ¿no? El mundo está así. Dice en el versículo 4, y aquí también lo explica el rey Salomón, también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos, hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales, construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes, compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad, también tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. Seguía persiguiendo el viento Salomón. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Cuántos quieren llegar
al final de sus vidas con este tipo de conclusiones? ¿Verdad que nadie? Pero Salomón, el hombre supuestamente más sabio de toda la historia de la humanidad, lo vivió por nosotros, la sufrió por nosotros, la regó por nosotros, y nosotros tenemos que leerlo en la sabia palabra de Dios y no cometer el mismo error. Ni las megasobras, los grandes visiones, ni todo el poder de este mundo, ni todo el dinero tiene utilidad verdadera según lo que descubrió el sabio rey Salomón. Y es ahora donde viene la conclusión, versículo 14 y 15, miren, y 16. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras, dice. Sí, el necio no sabe, ahí va, se tropieza. El sabio va y construye casas, gana dinero, la gente lo aplaude, tiene muchos seguidores en las redes sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, me di cuenta que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, porque él era sabio, ¿no? ¿De qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Qué triste conclusión, pero triste pero verdadera, ¿verdad? Esta es la conclusión que llegaríamos con la sabiduría humana, con lo que el mundo considera de utilidad. El rey Salomón, con toda su sabiduría, experiencia y poder, solo llegó a entender la primera parte de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, como lo decíamos. ¿Qué decía ahí en Primera de Juan 2, 17? Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Eso nomás comprendió la primera parte. ¿Qué le faltaba? Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Pero Salomón fue llegando a eso y sigue hablando de la inutilidad de todo su trabajo, y va dándose cuenta de que sin Dios y sin su escala de utilidad en esta vida nada tiene sentido, nada. Aún el disfrutar de esta vida en verdad se puede hacer cuando ponemos nuestra vida al servicio de Dios. Y fíjense, dice así, seguimos ahí en Eclesiastés, versículo 18. Fíjense, mire, esta es la batalla de que tuvo Salomón con su propia carne. Dice, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. ¿Se dan cuenta? El egoísmo, el orgullo. Miren, yo hice todo este esfuerzo, me gané todo esto y estos nomás van a recibir, quién sabe, así, de regalado. Y son sus hijos, 22, bajamos a 22. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Es una buena pregunta, ¿no? Que se hace. Si es para la exclusiva utilidad de esta vida temporal, la conclusión es que nada ganamos. Todo termina en la tumba. Versículo 23. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Pero luego me di cuenta de que estos placeres provienen de la mano de Dios. ¿Vieron cómo ya fue cambiando su mente a lo espiritual? Todo esto que tenemos en la vida, que podemos realizar en esta vida, ¿de dónde proviene? De la mano de Dios. Versículo 25, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separados de Él? Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 12, por favor. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Miren la conclusión que llega Salomón, escuche bien. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. ¿Vieron cómo cambió el enfoque? Ya acomodó todas las bondades de esta vida. ¿En dónde? Debajo
debajo de la escala de valores de utilidad de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Si hay temor de Dios en mi vida, en mi corazón, voy a respetar la escala de utilidad del reino de Dios. Es así. Eso es lo que estaba entendiendo un viejito rey Salomón. Y eso resulta primeramente en ¿qué? ¿Cuál fue el beneficio de Salomón? Ya no se afanaba, ya no estaba estresado. ¿De quién se va a quedar con mi dinero? Y todo este poder de qué, que la tumba no sé qué, que tumba. No, ya no. Y aprovechaba el fruto del trabajo como un qué, un don de Dios, un regalo de Dios. Lo poco, lo mucho que el Señor me dio, yo agradezco a Dios y lo disfruto con mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaba empezando a entender. Fíjense, nosotros estamos empezando a entender antes que Salomón, el hombre más sabio del mundo. Imagínense la ventaja que tenemos. La ventaja que tenemos, mis hermanos. Hay que agradecerle a Dios. Eclesiastés, ahora capítulo 5, versículo 7. Deme 7 minutos y terminamos. Eclesiastés 5:7. Traducción viviente. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Y yo les invito a que lean el libro de Eclesiastés y se van a encontrar que poco a poco Salomón empieza a cuadrar todo lo que al principio decía, vano, trabajo, carrera, logros en esta vida, familia, vano, vanidad, vana ilusión, placeres, todas alegrías de este mundo y vicios y todo eso, vano, ilusión. Pero ahora empieza a cambiar. Salomón empieza a cambiar y dice, familia, estoy comiendo, tengo salud, estoy vivo, gracias Señor, es un don tuyo. Ya tiene ¿qué? ¿Temor de qué? Temor de Dios. Y termina, entonces yo voy a irme hasta el final, Eclesiastés 9 al 12, en la traducción viviente seguimos. Versículo 9 dice, ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios a veces nos duele en nuestro orgullo, en nuestra carne. Pero ¿qué dice acá? Son necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Estudiar y madrugar para estudiar una carrera en comparación está hablando a preparar, por ejemplo, algo para el reino de Dios. O sea, no es que está diciendo que es un pecado o que es algo malo. ¿Sí lo entiende, verdad? ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Sino que da prioridad a lo que Dios quiere. ¿Estás estudiando? ¿Para qué estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Para qué estás trabajando? No, estoy trabajando para tener mi propio dinerito. ¿Y qué estás haciendo? Me lo gasto todo y hasta pido prestado el lunes. Bien temprano en la mañana llego y le digo a mi patrón, patrón, ¿me presta 100 pesos porque no tengo para comer ni el camión? ¿Verdad? O aunque diga, miren, de eso, como dijo Salomón, de eso a decir, voy a ahorrar cada centavo y voy a invertirlo y voy a traer una casa y con eso mi familia va a estar segura y X o Y y bla, bla, bla. Es mejor, ¿verdad? Pero todo lo pone en una misma bolsa, dice. Todo eso es vanidad si no está subordinado a la utilidad de Dios. Versículo 13, aquí culmina el relato. Mi conclusión final
es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, o sea, su escala de valores, su utilidad, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Salomón, ya en su vejez y de tantas experiencias buenas y malas que tuvo, había pasado de ser ahora un inútil a ser útil para el reino de Dios, según el criterio de Dios, lo que importa. Había entendido lo que dijo el salmista en el Salmo 89, el pasaje principal de hoy, de la brevedad de la vida y que vacía e inútil sería mi vida si todo lo que yo considero útil está en las cosas de este mundo. Piénselo, hermano y hermana, piénselo. Todo lo que yo estoy viviendo el día a día, ¿es nomás las cosas de este mundo para obtener más cosas de este mundo? ¿O es para el reino de Dios? Nosotros no seremos tan sabios como Salomón, pero tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, que es la Biblia, inspirada por Dios mismo. Pero tenemos todo el pensamiento de Dios para los hombres, completito, mis hermanos. Y tenemos que ir a ese sabio consejo y no vivir toda la vida, porque algunos no vamos a llegar a viejitos, y me incluyo, quizás no llegue. ¿O quién sabe su futuro? Nadie. Entonces hay que empezar a recapacitar sobre esto que el Señor nos está diciendo. Cuando cambiamos la escala de utilidad al reino de los cielos, vivimos la vida que Dios desea que vivamos, que siempre quiso que vivamos, siendo útiles para su reino y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque no queremos llegar a la misma conclusión de Salomón, en donde dice todo era vanidad, todo era una vana ilusión. No queremos que nuestra utilidad siga en tener más cosas, conseguir más cosas de este mundo, porque sin ti nada tiene sentido. Todo se topa en la tumba. Señor, te damos gracias y queremos ser como Salomón, pero ya desde ahora, mi Dios, desde ahora queremos ser útiles para el reino más poderoso de todo el universo y de todas las edades. Como dijo tu profeta Daniel, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Ese es el reino que vale la pena vivir para, servir por. Señor, ayúdanos a poner nuestra escala y nuestro criterio de valores, de utilidad en ti, mi Dios. Que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que tú consideras útil, mi Dios. Ayúdanos, aconséjanos y disciplínanos si es necesario. Padre, te damos gracias por este amor que siempre recibimos, porque sí somos la niña de tus ojos. Y estamos aquí, Señor, edificándonos, sabiendo que esta vida termina en muerte, pero tú resucitaste de los muertos, mostrando el poder que tienes, Señor, sobre la muerte. Y así queremos vivir, por sobre el poder de la muerte, viviendo como tú, Señor, con un corazón humilde, con un corazón en donde lo que tú dices es lo que manda en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pasemos a ser